En el capítulo 10 terminamos donde el Espíritu Santo nos comienza a correr las cortinas y a poder adentrarnos o permitir que podamos nosotros percibir, desde luego con nuestros sentidos espirituales, el mundo espiritual que nos rodea. Estamos rodeados de un mundo invisible que es más real que el mundo visible, terrenal y físico. El mundo espiritual, invisible, no material. Cuando Dios dijo, por ejemplo, en Génesis 1:1, que Él hizo los cielos y la tierra, en ese momento está hablando Dios, esto es muy importante, del inicio o el principio del espacio, de la materia y del tiempo. Entonces, en el principio se inició el espacio que nosotros vemos, el tiempo y la materia. Y cuando hablamos nosotros del tiempo, significa que el tiempo tuvo un inicio y que va a tener un final. Pero fuera de ese tiempo, fuera de ese principio, alguien ya existía antes que existiera la materia, el tiempo y el espacio. Y era Dios y las criaturas que Él creó, serubines, querubines y los ángeles. Entonces, antes de que nosotros fuéramos creados y de que el universo, la Vía Láctea, lo que vemos fuera creado, existía un mundo invisible donde esas criaturas de ese mundo invisible tienen acceso al mundo visible, nosotros no. Los cuerpos que ellos tienen les permiten entrar a nuestro mundo material, pero nosotros no podemos salir de este planeta. Estamos encajonados en un planeta, estamos en un universo cerrado, donde nosotros tenemos que entender que fuera de este planeta no hay vida más que la de los ángeles, querubines y serafines que Dios ha creado. Entonces, este mundo invisible tiene continua influencia sobre nosotros. Y el que vino a poder correr las cortinas y mostrarnos que estamos siendo influenciados por poderes malignos que no se pueden percibir con los 5 sentidos, el mundo entonces, al no entender el mundo espiritual, ha calificado que una conducta normal de muchos seres humanos que se les ha clasificado como personas enfermas de paranoia. La paranoia es una persona que cree que todo mundo lo persigue, o que no sale de su casa, o que se aísla porque cree que todos lo ven feo, o porque creen que todos le quieren hacer algún daño. Van en el metro así agarrados sin voltear a ningún lado, porque si alguien los voltea a ver ya creen que les va a hacer algo. Esa es la paranoia, un sentimiento de persecución. Otro es la esquizofrenia, personas que tienen 2 caracteres o 2 personalidades o 3, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Otras personas son psicóticas. Son personas que están en contra de todo el mundo, odian a todo el mundo y llegan a una psicopatía donde realmente ya son antisociales. Bueno, todas estas conductas anormales de los seres humanos están clasificadas en una pseudociencia llamada la psicología y la psiquiatría. La diferencia está en que los psicólogos no pueden recetarte medicinas, los psiquiatras sí pueden recetarte pastillas o tranquilizantes nerviosos. Y este mundo invisible está ejerciendo poder sobre las naciones también. Sobre todas las naciones desde que se formaron las naciones, porque primero comenzaron los estados y después las naciones. Hay una organización impresionante, satánica, en el universo, con acceso a nosotros, que están con el propósito de destruir nuestra mente. La guerra de todos nosotros se libra aquí en la mente. Ahí en tu cabecita y en mi cabeza, yo tengo que pelear con mis demonios y tú tienes los tuyos. Y yo no voy a poder pelearme con los tuyos porque tengo que pelear con los míos o con los que hemos heredado de nuestros antepasados. Y aquí en nuestra cabeza se libra, es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Entonces, lo primero que tenemos que protegernos
cuando nos convertimos a Cristo y descubrimos este mundo espiritual que es más real que el de nosotros, ya comenzamos los cristianos a entender que debemos de comenzar a cuidar nuestros pensamientos. Tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, y hay pensamientos que no se pueden evitar. Por ejemplo, yo he estado orando y me imagino que tú has atravesado esta circunstancia también, donde estoy orando con el Señor y de repente me vienen pensamientos que inmediatamente digo, esto yo no lo quiero pensar, esto tampoco puede venir de Dios. ¿Cuál es su origen? Demonios y espíritus que tienen influencia en nuestra mente. Ahora bien, los demonios y el mundo espiritual no saben lo que tú piensas, pero pueden influir lo que piensas. A ver si me siguen. Ellos no adivinan lo que tú estás pensando, pero pueden introducirnos pensamientos malignos de suicidio, de odio, de desconfianza, de rencor, de amargura. Por eso dice en 1 Timoteo 4:1, debemos de saber que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y yo me preguntaba, y dice Pablo, escuchando a espíritus demoníacos, escuchando, ¿cómo pueden acercarse ellos a hablarnos? No lo oímos, pero hay veces que hay voces que son invisibles, y esto lo testifica cualquier hospital psiquiátrico, de cantidad de personas que dicen que las tienen que internar porque oyen voces que les dicen mátate o mata a estas personas, etcétera, etcétera. Y esas voces no las pueden interpretar ni definir, ni tampoco poder decir cuál es su origen, más que cuando nosotros venimos a la Biblia. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo de miles que hay. Hace algunos años fue asesinado uno de los cantantes más famosos de toda la historia, que fundó en el siglo pasado el conjunto más famoso del siglo XX, que se llamaron los Beatles, un conjunto de Londres, Inglaterra. El fundador se llamó John Lennon, y una vez saliendo de Nueva York de su apartamento, él fue asesinado hace algunos años por una persona que vivía en Hawái. Y esta persona, que permanece en la cárcel, cuando lo fueron a interrogar y a preguntarle cómo estuvo la cosa o qué tenía él para poder ir a matar a John Lennon, él dijo, yo viví en Hawái y oía voces, y una voz me dijo que fuera a Nueva York y que matara a John Lennon. Desde luego que esta persona que aceptó estas voces era un psicótico, era una persona que ya tenía problemas con su personalidad, era una persona que también era adicta a la pornografía. Era una persona que ya no tenía control sobre sus pensamientos. Vean lo peligroso que es esto. Entonces él fue a Nueva York y se esperó 24 horas, durmió en la calle para esperar hasta que saliera John Lennon, y lo mató con una pistola. Y así encontramos miles de casos en el mundo donde encontramos, pues me dijo otra persona que asesiné a mi esposa porque me dijo alguien que estaba endemoniada, o que tenía que matarla porque me estaba siendo infiel. Y encontramos cientos de casos. La cuestión es que pues el mundo, ¿verdad?, no puede deducir ni tampoco discernir el origen de qué influencia tan tremenda existe en el mundo espiritual. Y lo vimos en el capítulo 10 de Daniel. Esta es la razón por la cual la Biblia nos dice en Romanos 12:2, todos se los han de memoria este versículo. Y si tú no estás memorizando, escúchame esto, cristiano y cristiana que me escuchas, si ustedes no están memorizando la Biblia todos los días, si no estás tratando y no has desarrollado el hábito de memorizar 1 o 2 o 3 versículos diarios, y apuntas en una tarjetita un versículo y vas manejando y lo pegas ahí con un Yurex en el elevador o en tu oficina o en el coche, y tratas de estar continuamente memorizando la palabra de Dios, no vas a tener poder para rechazar los pensamientos de Satanás. Y tarde o temprano, ¿a dónde nos quiere llevar el maligno? Nos quiere llevar a la depresión. Nos quiere llevar a la angustia, a que te sientas angustiado. Ya no puedo avanzar, ya no puedo llegar, nunca lo voy a lograr.
ya no me puedo volver a casar. Todo el mundo está en contra de mí. Y comienzas a darte cuenta que esta vida no es la vida que Cristo nos vino a dar. Cristo nos vino a dar una vida y una vida en abundancia, una vida de gozo. Hay cristianos que parece que los bautizaron con jugo de limón. De veras, unas caras tan tristes y tan amargadas y tan enojadas, y son cristianos. Y esta no es la que Jesús dijo: mi gozo les dejo, mi gozo les doy, mi paz no es como la que el mundo te da. Entonces, tienes que entender que fuimos llamados a una vida de victoria, donde, como dice Romanos 12:2, no permitas que el mundo moldee tus pensamientos, sino transfórmate renovando tu mente a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que puede sacarme los virus que cuando yo vine a Cristo, tú y yo estábamos envirulados en la mente? Todos, no hay una excepción de ningún cristiano que antes de ser cristiano no hayamos estado envirulados, porque nacimos envirulados. Aquí teníamos cantidad de virus en la mente que no venían de Dios, con programas que el enemigo nos quiso implantar. Y estos programas nos los implantaron, desde luego, en primer lugar, nuestros padres. Muchos de nosotros tuvimos papás que pues eran ignorantes, ¿verdad?, de Cristo. En mi caso, yo tuve un padre muy religioso, muy buen hombre, generoso, muy violento. A mí me golpeaba de una forma despiadada. Me tuve que ir de mi casa a los 13 años y desde los 13 años no regresé. Comencé a trabajar de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tenía un miedo tremendo a mi padre. Y era muy religioso mi padre. Pero eso que me inculcó él, ese odio, esa autoridad, ese autoritarismo, lo traía yo ya cuando era joven, ¿verdad? Y lo quería desahogar con muchas cosas. Entonces nacemos con influencias de nuestros padres. Otra vez, nuestros maestros en la escuela ejercen una influencia tremenda en los niños. Y así crecemos con virus, que otros llegas a la universidad y comienzan a enseñarte, como a mí, a Marx y a Hegel, y que venimos del chango y de chita y de los monos y de los simios, y de que no hay moral, y que ese fue el mensaje de ayer. Todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Tú puedes establecer tu vida, tu código de conducta, tus mandamientos, y tú no tienes por qué someterte a ese Dios de la Biblia. En fin, ¿verdad? Todas estas cosas infectaron nuestras mentes, y esta es la razón por la cual funcionas mal, y por la cual yo también funcionaba mal antes de convertirme. Y cuando acepté a Cristo, el misionero que me dio a Cristo fue lo primero que me dijo: Armando, mi primer consejo es: nunca, de día y de noche, nunca te separes de este libro de la ley. Medita, piensa, léelo, memorízalo de día y de noche. Acuéstate en la noche, ya viste las noticias, ponte un cojín en tu cama, vete a los salmos y comienza a repetir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Comienza a hablar la palabra de Dios, porque cuando Cristo enfrentó a Satanás, lo único que hizo ir a Satanás fue cuando él citaba la palabra de Dios. Está escrito: a tu Dios adorarás y él solo servirás. Entonces, es la única arma que tenemos. Por eso se le llama la espada del Espíritu. No hay ninguna otra arma. Métetelo en tu cabecita contra los pensamientos malignos y sacar de tu mente todo ese virus más que la Biblia. No existe ninguna otra cosa. Esta es la espada del Espíritu, la que puede refutar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y una vez que la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que es real, que estamos en un mundo ocupado por el enemigo y que no hay más que resistir y llenar nuestra mente con la palabra para resistir las influencias, las voces, en los programas de televisión, lo que leemos en las noticias, en las telenovelas, etcétera, etcétera. Todo eso entra a nuestra mente para tratar de controlar nuestros pensamientos y que adaptemos, moldear nuestra manera de pensar y de vivir conforme al mundo. Y es cuando entonces quedamos víctimas del enemigo. En el capítulo 11 de Daniel encontramos rápidamente, porque vamos a ver solamente dos procesos o dos partes de este capítulo. Dice en el capítulo 11 de Daniel
Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, ¿verdad? Es uno de los últimos reyes que se mencionan en Esdras capítulo 4 del imperio Medo-Persa. Esto es maravilloso porque cuando venimos a la Biblia, como decíamos ayer en el desayuno, en la conferencia, el rechazo de la verdad, no sé cuántos pudieron acompañarnos ayer, tuvimos 850 personas ayer. Tuvimos un lleno completo, gracias a Dios. Ahí está la conferencia, la pueden conseguir. Pero ayer estábamos hablando de qué forma se ha rechazado la verdad. Y cuando venimos a la Biblia, no venimos a un libro como El origen de las especies de Carlos Darwin, que abres ese libro y comienzas a leer, pues chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor, quizá, tal vez, un lenguaje completamente que no es nada científico. Además, un libro, ¿verdad? Que como el título lo dice, El origen de las especies. Oye, si yo compro un libro que diga El origen de los hipopótamos y en ninguna parte del libro me dice cómo se originaron los hipopótamos, ¿para qué le puse ese libro? Por el amor de Dios. En ninguna parte del libro te dice el origen de las especies. Solamente son especulaciones, hipótesis, filosofías, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a la Biblia, venimos a historia, arqueología, geografía, genética, física, química, antropología y todas las disciplinas académicas que existen que respaldan lo que está escrito en este libro. Que la ciudad de Jericó aparece en las ruinas de Jericó, así como la Biblia lo dice. Que el rey David está escrito en el libro de los reyes. Hay arqueólogos ahí en Jerusalén donde se han descubierto la tumba de David que todavía existe y cosas que David escribió, etcétera, etcétera. Que los escritos de los profetas en 1948 en los rollos de Qumran, ahí cerca del Mar Muerto, se encuentran los arqueólogos con el libro de Isaías y con otros libros más, y vas al Museo de Jerusalén donde están los papiros originales que dicen exactamente lo que tenemos aquí. No estamos especulando ni filosofando, a lo mejor chance y, pues no estoy seguro. Venimos a algo que es absolutamente inmutable y cierto, porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando tú vienes a la palabra de Dios con esa convicción, a pesar del mundo precisamente, lo comentamos ayer también, precisamente como la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen, el único libro que contiene verdades absolutas. Esta es la razón, como el mundo es relativo y no hay ninguna verdad absoluta. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Tú puedes vivir como quieras, yo como quiera. Como el mundo está así, entonces el ataque es contra aquello que contradice la filosofía del mundo. Y por eso la Biblia es el libro más atacado, más controvertido, más burlado, más pisoteado de toda la historia de la literatura. Fue el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más traducido a más idiomas y más dialectos que cualquier otro volumen de literatura. Entonces no nos extrañemos que llegues a la universidad. No, la Biblia tiene historias y pues esto y el otro, y programas de de National Geographic y programas de Discovery, y pues la Biblia es esto y aquello. Y cuando escuchas esos programas que vienen a atentar en contra de influir con dudas, de que la gente diga, no, es que realmente la Biblia tiene contradicciones, la gente se come ese programa, mete ese programa, aceptas ese programa y entonces no hay ninguna duda porque tienes tantas dudas. Y además que compras la revista de La Duda. Entonces digo, no nos sorprenda, ¿verdad? Y llegan ustedes a la secundaria y a la preparatoria y a la universidad y lo están esperando ahí con comunismo, con relativismo, con ateísmo, con materialismo, con pluralismo, etcétera, etcétera. Y llegan los cristianos sin memorizar la palabra, sin fuerza espiritual, y además la influencia del sexo y la influencia de las drogas y la influencia del alcohol. Imagínate nada más, ¿qué juventud tenemos ahorita? Una juventud que está siendo por todos lados tratando de invadir su mente con filosofías de acuerdo a los hombres. Y esta es la importancia por la cual Dios está levantando guerreros de Dios, como jóvenes
y grandes también, que tomen en serio la Biblia, que se discipulen, que memoricen día y noche la palabra de Dios. Y no te imaginas la capacidad intelectual, espiritual que vas a tener. Porque Jesús dijo, mis palabras, todo lo que está aquí, son espíritu y son vida. Entonces, cuando vienes a la Biblia, no estás leyendo un libro solamente de literatura que alimenta tu conocimiento intelectual, porque Dios no nos dio para eso la Biblia, sino que es un libro que el contenido que tiene, las palabras de la Biblia, llegan no a mi mente, llegan a lo más profundo que en lo que el ser humano está constituido, que es el espíritu. Y es el espíritu el único que puede digerir la palabra de Dios. Así como un coche es fabricado para que lo único que pueda asimilar es la gasolina, tú no le puedes echar azúcar a un tanque de gasolina porque lo desvielas. Así como nuestro cuerpo fue diseñado para digerir solamente frutas y vegetales, y de vez en cuando carne, etcétera, etcétera, y no bebidas de Monster, ni de Red Bull, etcétera, etcétera, que son químicos, y el cuerpo los almacena en los riñones, y comienzas a sentirte sin energía y sin ganas. ¿Por qué? Porque estás intoxicado, porque estás tomando cosas que no fueron diseñadas para que tu cuerpo las asimilara. Así el espíritu no fue diseñado para recibir nada más que la palabra de Dios. El único alimento al espíritu humano es la Biblia. Y cuando leo la Biblia y la medito y la memorizo, sin que yo me dé cuenta, al memorizarla y guardarla y repetirla, comienza a invadir mis pensamientos, mis neuronas de una forma milagrosa comienzan a ponerse en orden, comienza a desvirularme y a salir los programas. Mientras más luz entre, más tinieblas salen. Mientras menos estés en la palabra de Dios, más grandes las tinieblas en tu vida. Y por eso vives con psicosis, con problemas, con paranoias, con esquizofrenias, con pensamientos de derrota, de angustia, de estrés. No puedes tener paz, no puedes confiar en nadie. ¿Por qué? Porque así se encuentra tu mente. Tu mente está enferma. Y tú sabes, la única medicina que existe para sanar nuestra manera de pensar. Dice Daniel, entonces, escribiendo desde el imperio medo-persa, ahora te mostraré, estaba hablando con el ángel, lo recordamos en el capítulo 10, versículo 2, 11:2, ahora te mostraré la verdad. He aquí que habrá 3 reyes en Persia, o sea, aquí antes de que los futuros reyes de la historia, que la historia nos comprueba que existieron ya hace 2600 años, antes de que surgiera Grecia. Vamos a ver cómo fue Grecia que conquistó a los medos persas, y después los romanos a los griegos, etcétera, etcétera. Y después vino el imperio otomán turco, que duró casi 500 años hasta 1922. Vamos a ver con qué anticipación la Biblia nos muestra todo el origen y el transcurso de la historia del mundo. He aquí habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas. La historia nos muestra que estos 3 reyes fueron Asuero, Artajerjes y Darío. Y todos son mencionados en Esdras capítulo 4. Y el cuarto rey, dice el versículo 2, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto rey fue Jerjes, el cuarto rey de Persia, que invadió Grecia. No sé cuántos ustedes han visto la película de Los 300. Es una película, ¿verdad?, donde un grupo de macedonios, espartanos, se juntan en el estrecho de las Termópilas, cerca de Macedonia, para impedir que los persas pudieran entrar. Y entonces desarrollaron una estrategia donde fue un estrecho, pues el estrecho de Termópilas, donde no cabía nadie, y se juntaron los 300 guerreros que fueron entrenados desde chiquitos, y venían miles contra ellos, pero no podían echárseles encima porque los rechazaban a unos y a otros y a otros. Finalmente, desde luego que fueron derrotados, ¿verdad?
hasta que Alejandro el Magno, dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, que fue Alejandro el Magno. Este fue el rey valiente quien vengó la derrota de este grupo de los 300, invadiendo Persia y destruyendo todo en el año 332 antes de Cristo, tal como la historia lo certifica. Ahora, vamos a entrar de aquí en adelante de los versículos 36 al 45 del capítulo 11, porque todo el capítulo 11 es la lucha entre dos reyes, el rey del norte y el rey del sur, que están en continuo conflicto uno contra el otro. Y del versículo 36 al 45 se describe al anticristo. Vean ustedes cómo el Espíritu Santo en el libro de Daniel nos ha llevado a develar la personalidad de este último dictador mundial. En el capítulo 2 era la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, de las caderas de bronce y las dos piernas de hierro, y los pies de la estatua que eran mezclados con barro y con hierro. Y Dios le revela a Daniel el significado de la estatua. Y ahí es la primera profecía de los imperios mundiales desde el año 2600 hasta que venga Cristo. El primer rey, el primer imperio, le dice de Daniel a nuestros días, es Babilonia. Tú eres la cabeza de oro. Daniel estaba bajo el imperio babilónico. ¿Se acuerdan que se le llevó cautivo Nabucodonosor? Aproximadamente en el año 585 a.C. Y le dice a Daniel, tú eres Babilonia, la cabeza de oro. La plata es el reino de los medos y de los persas, que hicieron alianza. Lo que es el bronce, viene Grecia con Alejandro el Magno, que a los 33 años había conquistado casi el sur de Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y las piernas, dice el capítulo 2, eran un imperio tremendo, monstruoso, que no hay un nombre para poder definirlo, que fue Roma, y finalmente los 10 dedos. Y nos brincamos de ahí al capítulo 7, y en el capítulo 7 vimos que ahí el Espíritu Santo comienza a ventanear, a develar al anticristo como un cuerno que surgiría de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Y cuando pasamos al capítulo 8 de Daniel, encontramos ya claramente, ¿verdad?, que ya se hablan de bestias, donde ya un cuerno pequeño surge de la última forma de gobierno mundial. Y al llegar al capítulo 11, ya el Espíritu Santo completamente devela todo el rompecabezas y nos muestra abiertamente quién es el anticristo, como lo vamos a ver rápidamente, y las guerras y las naciones que el anticristo va a tener o va a pelear en contra antes de que venga Jesús. Y aquí me adelanto a compartirles lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos que todas las naciones contra las cuales el anticristo va a pelear son naciones musulmanas. Son muy pocas las naciones que encontramos en Europa, aunque va a tener parte de Europa y parte de Medio Oriente gobernando. Ahora bien, no es correcto que creamos que el anticristo va a gobernar el mundo entero. ¿De dónde se ha sacado esta deducción? Bueno, porque muchas veces dice es que toda tribu y toda lengua, etcétera, etcétera, de la tierra va a adorarlo, etcétera, etcétera. Pero ahí se refiere a la tierra donde él va a gobernar. ¿Cómo sabemos que el anticristo no va a gobernar México? Ni Latinoamérica tampoco. Porque la Biblia nos muestra claramente que cuando el anticristo aparezca, le van a hacer la guerra los asiáticos. Dice en Apocalipsis 16, y vi a los reyes del oriente que se levantaron. Vamos a ver aquí del 40 al 45 del capítulo 11 de Daniel, que vamos a ver que hay otras naciones que vienen del norte, noticias del norte, o sea de Rusia, lo van a alarmar, que vienen contra Jerusalén, donde el anticristo se encuentra. Entonces esto nos lleva a una deducción clara de que el anticristo no va a gobernar el mundo entero. Su principal centro de gobierno será parte de Europa
y parte de naciones del Medio Oriente. Y esto nos lleva también a la conclusión de que hay casi un 85% de probabilidades de que el anticristo sea musulmán. Asústame. ¿Cómo podemos sacar esta deducción cuando vamos a ver ahorita que el Dios de sus padres, que decían que era Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera? Miren, yo durante muchos años, bueno, casi les puedo decir, desde que me convertí, Dios nos llama a todos a diferentes áreas para estudiar. Yo desde que me convertí, mi primer mensaje que di en un garage, para 80, 100 personas, fue sobre la gran tribulación. Desde que me convertí, desde que me convertí, me apasioné por la profecía. Y esto era algo del Espíritu, ¿ya? Dios me llamó a eso, ¿verdad? A escudriñar mucho más áreas que otros pastores no han escudriñado. A otros escudriñan otra cosa, pero a mí me llamó a eso y a la apologética, a defender la fe contra todas las filosofías que se han levantado, porque siempre me gustó mucho defender algo. Nací con un idealismo como todos los jóvenes, ¿verdad? De defender a México y esto y por acá y hay justicia y clamamos esto, y siempre me ha gustado. Y cuando encontré a Cristo y la Biblia, dije, voy a dedicar mi vida a defender la Biblia y la fe cristiana contra todas las filosofías que se puedan levantar. Bueno, entonces, cuando yo me convertí, pasaron muchos años, y durante mucho tiempo, en la época de los 80s, yo estaba trabajando con el equipo Luis Palau. Lo estuve con Billy Graham también como 6 meses entrenándome, y nos dieron cursos, gracias por los cimientos que pude recibir. En esa época, hasta principios del siglo XXI, la mayor parte de los escatólogos. ¿Quiénes son los escatólogos? La palabra escatos, logía, el conocimiento que va más allá. La escatología es la rama de la teología que estudia las cosas futuras, como un resumen. Entonces, un escatólogo es una persona, ahí me dicen que yo soy escatólogo, que estudia las profecías minuciosamente y que trata de encontrar y acomodar las piezas del rompecabezas, porque es el área más difícil de la Biblia. Porque hay piezas por todos lados, y por eso se ha llegado cuando no estás muy adentrado, hay tantas barbaridades que se han profetizado acerca de la profecía bíblica, ¿no? Entonces, durante toda esa época se creía, y los escatólogos enseñaban, que el anticristo sería judío. Y había bases para enseñar esto. Y Génesis 49, la profecía que se hizo sobre que de la tribu de Dan iba a surgir, ¿verdad? Iba a morderle la serpiente al caballo, iba a caer. Otra, Cristo dijo en el Evangelio de Juan que otro, hablando de alguien igual que él, vendría y lo seguirían a él. Entonces, otro es el pasaje de aquí que vamos a ver en el versículo 37, que dice que el Dios de sus padres no hará caso. Inmediatamente asumieron, fue Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Cuando comienzo a estudiar ya y darme cuenta en el siglo XXI, que en 10 años, escuchen esto, en 10 años Europa, al ritmo que va, será un continente musulmán. Ahorita, en el siglo XXI, en abril del 2016, en que nos encontramos, por cada europeo que nacen 8 musulmanes. O sea, Europa es un continente de viejitos ya. Ya no quieren tener hijos. Tú vas a Europa y es dificilísimo que veas a mujeres con sus carriolas y con niños cargando por todos lados. Como aquí en México, que parecemos conejos. Bueno, casi la mayoría de los latinos, ¿verdad? Entonces, a este ritmo de crecimiento, ¿verdad?, demográfico, dentro de 10 o 15 años Europa es un continente musulmán. Entonces me vino a la mente inmediatamente, esto no estamos hablando de los refugiados. Y luego viene el fenómeno de los refugiados de Siria, de Irak y de Turquía, por la guerra civil de Siria, donde ahorita hay 3 o 4 millones de personas musulmanas que están saliendo de Irak y de Siria y del Medio Oriente pidiendo refugio en Europa. Escuchen, y llegan a un continente de viejitos donde no hay dinero tampoco, ni fuentes de trabajo. Italia, Grecia,
Portugal y España se encuentran en crisis gravísimas de empleo. Hay un desempleo en España del más del 50%. En Italia, en Grecia, en Portugal. Ahora, cuando se formó la Unión Europea, se consideró que si a Italia caía, el Fondo Monetario Internacional inmediatamente brincaría para ayudar a Italia, o si caía España, ayudar a España. Pero fueron tan grandes las crisis económicas de naciones como Grecia, Italia, España, Portugal, que se quedó en la bancarrota el Fondo Monetario Internacional. Y entonces recurrieron a Alemania. Alemania ahorita es la única nación en Europa que está consolidada económicamente. Pero llegan a Alemania hace algunos meses 2 millones de refugiados. Y Angela Merkel, la primera ministra, no sé cuántos de ustedes sepan, es cristiana. Su papá era pastor. Y Angela Merkel dijo, la revista Time, hace unos 3 o 4 meses, ocupó la portada con la foto de Angela Merkel diciendo, alabándola, que era la mujer de Europa. Y yo compré la revista y leí su biografía, donde ella hizo un llamado a Europa a que Europa regresara a Dios. Y que por sus principios cristianos que sus padres le implementaron en su vida, ella tenía que abrir la puerta a Alemania a los refugiados. Muy bien. En cuanto Angela Merkel le abre la puerta a 2 millones de refugiados, se le echan encima todos los ciudadanos de Alemania. Y ahorita está peligrando su posición política, ¿verdad? Porque así es la gente. Nunca busques impresionar a nadie. Nunca busquen popularidad, porque las personas que ahorita te dicen, alabado sea el que viene en el nombre del Señor, a los 8 días te crucifican. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? No confíese del ser humano, confía en Dios, nuestro temor sea a Dios, porque somos completamente vulnerables, estamos sujetos a cambios, somos seres humanos, ¿verdad? Que cambiamos muchas veces de mucha opinión, precisamente porque así es el ser humano, somos seres humanos débiles. Entonces nunca pongamos los ojos en los seres humanos, sino en Dios. Entonces ahora Europa, con este fenómeno de los refugiados que siguen llegando y siguen llegando, ¿qué va a pasar, verdad? Que los musulmanes al mismo tiempo, ahora Europa está lleno de viejitos. Europa, escuchen esto, tiene una situación económica tremenda. Y número 3, Europa no conoce la Biblia. Se calcula que el 1% en Europa o 2% son cristianos. En Inglaterra, el 80% de las iglesias cristianas las compraron los musulmanes y ahora son mezquitas. El 80% de las iglesias cristianas en Inglaterra son edificios que pertenecen a los musulmanes ya. Entonces, viendo todo este fenómeno, comenzamos a poder encontrar la relevancia en las Sagradas Escrituras. Y a la conclusión a la que yo he llegado es la siguiente, por lo cual les dije que creo que va a ser musulmán el anticristo. Muy bien. En el año 700 antes de Cristo, hace 2700 años, los asirios, antes no se llamaba Siria, en la Biblia aparece como Asiria. Los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte de Israel cautivas. Síganme con mucho cuidado. Se llevaron a las 10 tribus de Israel cautivas hacia Siria. 100 años después, los babilonios se llevaron a las 2 tribus que quedaban a Babilonia, donde entre ellas fue Daniel. Ahora bien, estas 10 tribus que se llevaron cautivas a Siria, los judíos se mezclaron con todas las naciones del mundo. Entonces, ahora en el siglo XXI, nadie sabe, aún muchos judíos, que son judíos, porque se mezclaron con africanos, se mezclaron con italianos, o sea, fueron dispersados en Asiria, se perdieron por todo el mundo. Y es dificilísimo que un judío te diga ahorita, soy de la tribu de Dan, o soy de la tribu de Manasés, o soy de la tribu de Judá. Es muy difícil, porque se perdieron las tribus hace 2700 años. Muy bien,
¿De qué nos habla esto? Que si de la zona geográfica de Asiria va a surgir el anticristo donde se encuentra ahorita ISIS, y donde Bagdadi, el líder de ISIS, declaró hace un año: vamos a restaurar el califato en todo el Medio Oriente. ¿Qué es el califato? El gobierno del califa. ¿Quién es un califa? El sucesor de Mahoma. Entonces, cuando Mahoma murió en el año 630, 635 más o menos, cuando muere Mahoma, se divide el Islam en dos ramas, entre los chiitas y entre los sunis. Entonces, es muy importante que lo sepan los cristianos, para que sepas qué contestar a tu profesor de historia y lo que está pasando en el mundo. Se divide el Islam en dos ramas, en los chiitas y en los sunis. Casi todos los sunis están en el área de Siria, y casi todos los chiitas se encuentran en Irán y en Arabia Saudita. Por eso, y ahora hay una guerra entre ellos. ¿Por qué se dividieron? Porque cuando murió Mahoma, unos dijeron: ¿quién es el sucesor de Mahoma? Ya enterrado el muertito, comenzaron a repartirse todo lo que podían. ¿Quién va a suceder a Mahoma? No, nosotros, los de la familia de los que venimos de su familia. No. Tiene que ser por voto democrático, los chiitas. Entonces, estas dos ramas musulmanas, unos creen que vienen directamente de Mahoma y otros que fueron apuntados como sucesores legítimos de Mahoma, y se dividió el Islam. Y ahorita la guerra es entre chiitas y sunis, y el grupo de ISIS, que son sunis, matan a todos los musulmanes que no quieren aceptarse ser sunis, aunque sean chiitas, aunque sean sus hermanos, los matan y les cortan la cabeza. Entonces, este grupo que viene de Siria, va a surgir el anticristo, porque el anticristo es posible que sea, sí es cierto, judío, pero también asirio. Y en más de 7 textos del Antiguo Testamento, al anticristo se le nombra el asirio, como en Isaías capítulo 10, como en Miqueas capítulo 5, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para eso. Después tendremos un estudio más profundo acerca de la verdadera nacionalidad del anticristo. Para concluir, el anticristo va a ser judío musulmán. ¿Saben una cosa? Hitler, ¿a quién persiguió? Ahora los historiadores están descubriendo en su árbol genealógico que Hitler traía raíces judías. Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Y él mismo se convirtió en enemigo de ellos. Carlos Marx era judío. Sigmund Freud era judío. Todos los grandes hombres que se han vuelto antisemitas eran judíos y se vuelven contra su pueblo. Entonces nos damos cuenta que no nos puede extrañar de que, siendo el anticristo asirio y siendo judío, él mismo precisamente traicione a los de su propia raza. Entonces ahora como que ya las cosas comienzan a encajar un poco mejor, y ya se puede ver, ¿verdad? Que sí, pues sí, a lo mejor sí va a traer raíces judías, porque a lo mejor ni siquiera él lo sabe, como Hitler no lo supo hasta después, decenas de años después. Y el anticristo, ¿verdad? Forzosamente, si viene de Asiria, y la Biblia le llama que de Asiria va a surgir el anticristo, no necesariamente tiene que ser 100% musulmán. Él puede en su sangre traer sangre judía. Entonces ya podemos entender, ¿verdad?, que puede haber una mezcla de las dos nacionalidades o de las dos sangres donde el anticristo va a surgir. Muy bien, pasemos rápidamente a examinar la personalidad del anticristo. Daniel 11, versículo 36. De aquí en adelante, del versículo 36 al 45, todo este pasaje habla del anticristo. Y es de los pasajes más enriquecedores de la Biblia, que nos describen la personalidad y las últimas guerras del anticristo. Y dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. O sea, ¿cuándo se consuma la ira? Al final de la gran tribulación. Porque la gran tribulación, Apocalipsis 4 al 19,
es la ira de Dios contra el mundo que se ha revelado contra él. Entonces la ira de Dios nosotros, dice Romanos 5:9, primera de Tesalonicenses 1, que nosotros no fuimos puestos para la ira. Esa ira que viene sobre el mundo, donde Dios va a desatar todos los más grandes juicios, que de verdad lo que está pasando ahorita es como una caricatura con lo que se viene sobre el mundo. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Bye bye. Nos vamos antes de esto, no hay duda. Entonces el anticristo va a ser una persona política, no religiosa. Escuchen esto es importante. Entonces el anticristo no puede ser el papa, el anticristo no puede ser un líder religioso. El anticristo tiene que ser forzosamente y tiene que surgir de la esfera de la política y tiene que surgir del Medio Oriente. Ahora bien, en Apocalipsis 13 se menciona a otra persona que va a surgir junto con el anticristo, que se le llama el falso profeta. Y el falso profeta, ese sí, tiene que ser forzosamente un líder a nivel mundial, al que el mundo entero respete, al que las religiones respeten, escuchen, y al que las mismas naciones le hayan otorgado un poder político. Y me reservo quién va a ser. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá. Vemos en primer lugar que este hombre, el anticristo, es una persona que hará su voluntad. ¿De qué nos habla esto? Muy importante, hará su voluntad. Cuando las personas se vayan al infierno, Dios les va a decir, ahora sí, hágase tu voluntad y no la mía. Mientras estuviste vivo, yo te dije, haz mi voluntad. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. En este mundo escogemos qué voluntad queremos hacer. Y precisamente el anticristo va a ser el epítome, un ícono de la maldad, de la soberbia, de la autosatisfacción, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, en los tiempos últimos vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligrosos, alepos en el griego, significa feroces. Y es la segunda vez en la Biblia que la palabra alepos se traduce peligrosos. La otra vez fue en el Evangelio de Lucas, cuando se habla del endemoniado gadareno, que era un hombre feroz. Y es la palabra alepos que se tradujo en 2 de Timoteo, peligroso. O sea, en los últimos tiempos, los demonios controlarán a millones de millones de millones de personas. Controlarán, ¿qué cosa? Sus mentes. Ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición. Y Cristo dijo, Mateo 7, y la mayoría van ahí. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación. Y en verdad les digo, son pocos los que entran por ella. Porque el mundo entero está en manos del maligno. No vayas con la multitud. No sigas a la borregada. Ve en contra de aquellos que dicen, este es el camino, porque van en un camino que conduce a la muerte. Y el anticristo va a ser el epítome, el ícono precisamente de la soberbia. Dice en 2 Timoteo 3 del 1 al 4, porque en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Es la primera característica que el Espíritu Santo delinea. Hombres que se aman demasiado a ellos mismos. ¿Es esa la característica que se destaca de tu personalidad? Tú que nos estás escuchando y a través de la televisión, eres una persona que lo único que te interesa es llegar a tu casa y, vieja mis chanclas, préndame el partido Barcelona Real Madrid, mi cena, mis huevos con chorizo, cállate chamaco, ahorita no quiero saber nada. Y a toda la gente cuando que trato en la oficina, cuando voy a la calle, a los negocios, a todos yo no soy amigo de nadie. Si tú me sirves a mis intereses, eres mi amigo, y el día que te vaya mal ya no eres mi amigo. Eres una persona de esta categoría que tienes amistades por conveniencia, por dinero,
por el favor que te van a hacer, porque lo único que te interesa es tu interés, tu reino, tu programa, tu imperio, tu corazón. No tienes piedad ni misericordia para nadie, no te interesas por nadie, ni a tu perro siquiera lo acaricias. Hombres amadores de sí mismos, que solamente se aman a sí mismos. Ese va a ser el anticristo. Este versículo nos muestra que este hombre estará totalmente enfocado en su ego, en su ambición personal, sin considerar a nadie más. Esas son las personas amadoras de sí mismas, las que no les interesa nada ni nadie más que ellos mismos. Y no están dispuestos a ayudar a nadie tampoco, porque, vuelvo a repetir, están concentrados en su reino. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, dice la Biblia: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Una persona que se ama a sí misma es una persona que tú detectas porque son personas que no aceptan, ni quieren, ni reciben consejo de nadie. Oye, mi amor, vamos con los pastores, nuestro matrimonio está mal. No, yo no necesito que nadie me diga nada. Cálmate, Ananías. Yo no necesito que me puedan decir estas cosas. Oye, yo te aconsejo, compadre, pues que mira, ya bájale 3 rayitas, ya mira tu vida que llevas, ¿verdad? Tu esposa es linda, tus hijos. ¿Por qué tienes que andar ahí con tu secretaria? No, a mí no te metas conmigo. Oye, mira, he visto que tú andas con tu novia, ¿verdad? Y sé que se están besando demasiado. Y tú no te metas con nosotros. Yo te quiero ayudar porque te dices que eres cristiano y hasta estás en la alabanza. Y tienes cosas así y situaciones que dan mucho que ver de tu carácter cristiano. No te metas conmigo. Todas estas personas nunca aceptan consejo de nadie. Y si tú las disciplinas en tu casa o a los hijos o nosotros pastores como ovejas, son personas que se resienten, que no aceptan la disciplina porque su corazón es un corazón equivocado hacia Dios. Escuchen esto para terminar. Esto es muy importante. Hay personas que tienen muy buenas obras y tienen un corazón malo delante de Dios, como los fariseos. Los fariseos por afuera tenían muy buenas obras, pero tenían un corazón malo ante Dios. Ahora bien, hay personas que tienen un corazón recto para con Dios y que no muchas de sus buenas obras son tan buenas, porque todos las regamos de vez en cuando, pero que sin embargo, porque Dios ve el corazón, Dios los bendice y Dios nunca los deja, porque Dios ve el corazón. Entonces, finalmente, lo que Dios ve es el corazón, porque religiosidad hay por todos lados. Tú puedes ver por afuera gente, ¿verdad? No, yo hago esto y por aquí, por allá, y los fariseos eran sepulcros blanqueados. Pero dice la Biblia en segunda de Crónicas 16:8, los ojos de Jehová miran sobre toda la tierra buscando hombres o mujeres cuyo corazón sea recto para con él. David regó la leche, regó la melcocha, ¿verdad? Se metió con una señora, ¿verdad? Casada, y mandó matar a alguien más, y le llaman con un corazón conforme al de Dios. Dios mío, santo de Israel. Yo me preguntaba cómo es posible que sí, la regó David y se metió. Y entonces yo comencé a entender, el día que yo tenga lo que tenía David, o el día que yo tenga lo que tuve Salomón, o el que estemos en esa posición, cuando él estaba en su tejado, todos estaban en la guerra, rey, no hay nadie que le dijera nada a David. Todos nosotros tenemos el potencial de ser un David, un Sansón, un Abraham, lo que tú me quieras, un Judas, si descuidamos nuestra comunión con Dios. Y aunque tú nunca hayas matado como mató David, Cristo dijo, no necesitas matar, ejecutar físicamente o eliminar a una persona. Basta con que odies ahorita. Si en tu corazón tú tienes ahorita rencor contra alguien,
Dios te culpa de homicidio. Entonces no juzgues, porque todos nosotros hemos sido criminales algún tiempo delante de Dios. Todos hemos odiado a alguien en nuestra vida. Y todos, no me pongas cara de mustio Juan Camaney, los hombres hemos deseado mujeres que no son nuestra esposa. Muchas veces. En la televisión, en los concursos, en la playa, ¿verdad? Dices, y mira qué guapura, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hasta ahí llegó. Si yo permito que no sea foto, sino que sea video, y comienzo ya a detenerme, ¿verdad?, en esa persona, ya entonces Dios me culpa de adulterio. No necesitas acostarte, dijo Cristo, con una mujer. Basta con que la desees y mantengas esa imagen y ya tengas 2 o 3 días pensando en esa mujer o en ese hombre, para que ante mis ojos seas un adúltero, una adúltera. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Vamos a dejar hasta aquí el estudio y te pedimos, Padre Santo, que continúes abriendo nuestro corazón a tu palabra. Que nos continúes, Señor, bendiciendo con toda bendición espiritual, como ya lo has hecho en Cristo Jesús. Y que simplemente sepamos que estas bendiciones que ya han sido derramadas sobre nuestras vidas, solo necesitamos apropiárnoslas. Señor, tú eres un Dios bueno, misericordioso, lento, lento, lento para la ira, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, ni has hecho con nosotros conforme a lo que hemos hecho, sino que has tenido misericordia de todos y de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos, por tu gracia y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que podamos ser entendidos de cuál sea tu voluntad, de que vivamos día y noche en tu palabra, que le dediquemos más tiempo al estudio serio a tu palabra, que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y ahora, Señor, te pido que todas estas personas que en esta mañana te han escuchado y que tu Espíritu Santo las ha tocado, les ha convencido de que sus vidas están desviadas y que ahora ya no van a ser amadoras de sí mismas, ni soberbias para decir, no, yo no necesito arrepentirme, yo estoy bien, sino que el Espíritu Santo las ha convencido de que necesitas venir a la cruz. Te pido, Señor, que puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú en esta mañana, ustedes por la televisión también, quieres abrirle tu corazón a Dios y aceptar a Jesús por primera vez en tu vida como tu Señor y Salvador, dile estas palabras: Señor Jesús, te acepto en mi vida, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque me arrepiento de mis pecados y entiendo que te necesito con todas las fuerzas de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén.